identidad de Jesús de Nazaret y Jesucristo. Revelado por el profeta Jacob Philip. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y estaba con él. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, no es otra cosa que la palabra que predicaron los profetas, cada uno en su generación. Y es esta palabra la que se llama la palabra de Dios. Aclarado este punto, se deduce que el mundo religioso, especialmente el cristianismo, confunde la persona de Jesús de Nazaret con Jesucristo. Un error monumental e histórico por el que los musulmanes se niegan a aceptar la divinidad del Nazareno. ¿De qué se trata? En la antigua alianza, empezando por el profeta Adán, Noé y terminando con Zacarías, hubo decenas de profetas importantes que revelaron la identidad de Dios. El Dios que es la palabra se ha dado a conocer a través de sus mensajeros, bajo varios atributos como Elohim, Adonai, El Shaddai. Pero la verdad es que este Dios no es otro que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era el Señor. Así que Dios tiene un solo nombre, pero muchos atributos, dependiendo de cómo actúa y reina en su soberanía. En la nueva alianza, el Dios del que hablamos se ha dado a conocer bajo otro nombre, que esta vez no es un absoluto, sino la identidad del Dios invisible, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero nombre del Dios del Antiguo Testamento que envió a Moisés y a todos los profetas. El nombre de Dios es Jesucristo, y el libro de Apocalipsis 19:13 es claro cuando dice que el hombre que Juan vio en la visión en la isla de Patmos llevando un vestido teñido de sangre se llama la palabra de Dios. Ahora Dios está en su palabra y su palabra es Él. Por lo tanto, Dios y su palabra son uno. Esto se entiende fácilmente cuando Jesucristo, Dios y Espíritu, dice a través de Jesús de Nazaret, hombre y profeta, en Juan 8:58. En verdad os digo que antes de que Abraham fuera, yo soy. Sin interpretación teológica, entendemos que Jesucristo como Dios estaba en el principio antes de que naciera el padre de la fe, Abraham. ¿Pero de qué forma? Por supuesto, en forma de espíritu o palabra, pues fue como tal que envió a Adán, a Noé y a todos los profetas de la Biblia, y a los que vinieron después de la Biblia y que vendrían a través de sueños o visiones según Números 12:6. La Biblia insiste en hacer la distinción entre Jesucristo Dios y Jesucristo hombre, porque el primero es espíritu y el segundo es carne. Así que este verdadero Dios manifestado tiene una identidad notable. Él es el Dios de los espíritus de los profetas según Apocalipsis 22:6, y el espíritu que habla a través de los profetas mensajeros como Daniel, Jeremías, incluyendo a Jesús de Nazaret, es el testimonio de Dios y por lo tanto de Jesucristo. Es este Jesucristo Dios el que se le apareció a Pablo en el camino de Damasco, diciéndole: yo soy Jesús, a quien persigues. Hechos 9:5 lo muestra claramente. Siendo Jesucristo Dios y siendo Dios Jesucristo, por tanto la misma entidad espiritual, es obvio
que el que predicó durante 3 años y medio por las calles de Jerusalén era el enviado, es decir, el profeta mensajero de su tiempo. Pero a diferencia de sus compañeros, a Jesucristo Dios le permitió llevar su nombre para una misión específica. En este caso, el sacrificio en la cruz por la redención de nuestros pecados. Así, el Hijo de María era un hombre, un profeta, como Moisés. En primer lugar, Jesús de Nazaret era un hombre porque había nacido de una mujer y tenía carne, y por eso fue maltratado, humillado y clavado en la cruz del Calvario. El nazareno viene de un lugar que es Nazaret, una ciudad. Es un nazareno. Tiene por tanto orígenes culturales y étnicos como cualquier ser humano. ¿Tiene Dios origen? Si es así, queremos saberlo. ¿Dónde está? ¿Cuál es su dirección? No seáis legalistas, queridos clérigos cristianos, musulmanes y judíos. Dios está en su palabra. Entonces era un profeta como Moisés, y los otros profetas anunciaron que el Mesías vendría. El profeta Moisés hizo este anuncio en Deuteronomio 18:18 y se cumplió en Lucas 19:24 y Hechos 3:22. Amigos míos, la Biblia deja claro, sin comentarios teológicos, que Jesucristo hombre fue un profeta. ¿Es Dios un profeta? Fue porque este predicador judío era un profeta que dijo que su ministerio era solo para los judíos, según Mateo 15:24 al 25. También lo fue como profeta para su generación, mediando entre su pueblo y el Dios que lo envió. Primera de Timoteo 2:5 es claro en este punto. ¿Qué podemos decir de esto? Es sencillo para los hijos de Dios. En efecto, Jesús de Nazaret llevó el nombre de Dios, que no es Nazaret, sino Jesús, para ejercer su ministerio de redención de la humanidad como Cordero de Dios. En Juan 17, versículo 3, se dice claramente que la vida eterna consiste en creer en el único Dios verdadero, que es el Espíritu, y en el que Él envió, Jesucristo o Jesús de Nazaret, que fue un hombre mediador entre el Espíritu que lo envió y el pueblo judío, para el que fue resucitado como Salvador. Y como el nazareno llevaba el nombre de Dios, es decir, del que le envió, se le llama también Jesucristo, como muy bien dice Juan 17:6, según el cual Jesús de Nazaret dio a conocer el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, que éste le dio a los hombres para que cumplieran su palabra. Para los que tienen el discernimiento de los hijos de Dios, ya han comprendido que como Jesús, nacido en Nazaret, lleva el nombre de Dios, que es Jesucristo, entonces los cristianos dicen que es Dios. Ninguna confusión, porque Dios, siendo su propio intérprete, da a conocer su voluntad al profeta mensajero vivo de nuestra generación, para argumentar que la divinidad del mensajero Jesús de Nazaret se entiende en el sentido de que llevaba el nombre de Dios en forma, pero en esencia era un hombre, un mensajero, un profeta que comía como tú y defecaba y luego dormía.
Sin embargo, la Biblia dice que Dios no duerme ni se adormece, y sin embargo, el Hijo de María dormía. Lo que Dios quiere que entiendas en este tiempo presente es que Jesús de Nazaret fue un profeta y salvador para su tiempo, según Juan 9:5. Porque antes de él, Juan el Bautista fue la luz del mundo en su tiempo, según Juan 5:35. Según el propio testimonio del Nazareno, Pablo, como mensajero de Jesucristo, apóstol, Dios fue sobre todo el primer profeta de las naciones y salvador, según Hechos 13:47 al 48. Hoy en día, todos estos profetas ya no están vivos, y su tiempo ha pasado, porque es Cacú Philip quien está presente en la escena profética para dirigir a los hijos de Dios. La salvación hoy en día consiste en dos cosas: creer en el único Dios verdadero, espíritu que no se ve, y creer en Cacú Philip, según Segunda de Crónicas 20:20, el Salvador del mundo, prometido para esta época de la Odisea, en el tiempo profético de la medianoche, es en verdad Cacú Philip, según la profecía de Isaías 19:20. No te pierdas la trompeta de salvación rechazando a Cacú Philip, nuestro Salvador y Redentor. Aplicación oficial del profeta Cacú Philip para Android y iPhone. Fotos y videos, canciones y sermones. Todo el mensaje del profeta Cacú Philip en una sola aplicación gratuita. ¿Amas a Dios? ¿Estás buscando la salvación? Cualquiera que sea su aflicción religiosa, la aplicación Profeta Cacú Philip Oficial es para usted.